Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro estudio bíblico del día de hoy con el libro de los jueces, la teología de los jueces. Desde el capítulo 17 al 21 sabemos que es una historia bastante difícil, complicada. El capítulo 17 nos habla principalmente sobre la idolatría y estábamos hablando también allí, sobre todo cómo finaliza ese capítulo 17 en el versículo 13, de lo que hoy en día también, como una influencia que tenemos en nuestra sociedad actual en el aspecto religioso, el famoso evangelio de la prosperidad. Ahora sé que el Señor me hará prosperar porque tengo a este levita como sacerdote, es decir, el mirar simplemente como una prosperidad material o una prosperidad económica. Y eso ya sabemos, los que comienzan estas formas de interpretar la Biblia, siempre que apunta más bien a un sentido personalista, egoísta. Y nosotros en el mundo general, ¿verdad?, del estudio bíblico le llamamos, ¿verdad?, son los protestantes. De esa forma se le generaliza un poco, ¿verdad? O sea, protestar contra ciertas formas. Esos son los que iniciaron. Pero esto en realidad no es que están protestando, sino que esto directamente se mete sobre ciertas interpretaciones, más bien que favorecen un pensamiento o un deseo personal que está fuera de la comunidad. La Biblia se escribe para la comunidad, pero si uno mira estas interpretaciones, más bien está apuntando, por eso también se les llama sectas. Las sectas, es decir, mi grupito, Shentese o lo que sea, ¿verdad? Entonces una interpretación, pero que después, en fin, tiene muchas consecuencias con respecto al desarrollo que va tomando y cómo también se lo va desarrollando, o sea, cómo se lo va interpretando y cómo se lo va aplicando. Nosotros queremos continuar este estudio desde el versículo 18 del libro de los jueces. En aquel tiempo no había rey en Israel. Hemos hablado bastante y hemos dicho que el hecho de no existir rey en Israel, falta la tendota o falta ñandela heimiana ñandemba ella pañandilla potamba paleya pobana. El autor sagrado es consciente, el que está escribiendo es consciente que aquí todo lo que encontramos dentro de la sociedad, si funciona es porque hay entonces un rey, es decir, hay un líder, hay alguien que está al frente de la comunidad. Hablando de Coirojina, en ese tiempo no había rey en Israel. Está queriendo demostrarnos que una de las problemáticas es la ausencia de un tendotá. La comunidad que necesita a alguien que se ponga enfrente de la comunidad.
Y por aquel entonces la tribu de Dan buscaba un territorio donde establecerse, porque hasta ese momento no le había tocado ninguna herencia entre las tribus de Israel. Por eso los danitas enviaron a 5 hombres de sus clanes, hombres valientes de Sorá y Estaol, para recorrer y explorar el país. Vayan a explorar el país, les dijeron. Entonces, en realidad, habíamos hablado anteriormente en nuestra introducción de este libro de los jueces y sobre todo estos capítulos, encontramos históricamente el avance filisteo en esta región. Dan, que está en el suroeste, y justamente los filisteos también en toda esa franja de Gaza que estaban entrando y estaban ocupando el lugar. Pero ahora como que ya le están empujando. En Bareteibe ellos entran también con fuerza, tienen fuerza militar, tienen de todo, ¿verdad? Y ante esta situación la tribu de Dan tampoco puede soportar. Recuerden que Sansón, el capítulo tanto 16, 15, 14 y desde el 13, esos 4 capítulos que tenemos, del 13 hasta el 16, nos habla de Sansón y él pertenece a la tribu de Dan. Y tiene sus incursiones, tiene la defensa que hace, mata a muchos filisteos, todo lo que sea. Pero en el fondo, después esta tribu, que viene como una continuación, tiene que comenzar a emigrar. Va a emigrar hacia el norte, del sur oeste al norte, centro, Dan. Hasta ahora entonces está ese lugar, ¿verdad? Dan. Allí algunas ruinas también muy interesantes que encontramos. Bueno, seguimos un poco nosotros mirando todo lo que significa este capítulo 18. Aquí, desde el santuario de Dan, el 18 del 1 al 31, las primeras oraciones de este capítulo parecen iniciar una nueva historia, ¿verdad? Parece que va a comenzar algo nuevo, parece que se va a referir a otra cosa. Sin embargo, desde el versículo 2, nosotros ya encontramos que por eso los danitas enviaron a 5 hombres. O sea, es decir, aquí ya va a comenzar para recorrer el país, explorar, etcétera, que son ellos son de Sorá y Estaol. Y justamente Sorá y Estaol son los lugares por donde estuvo nuestro juez último, que era Sansón, en el capítulo 16. Relata cómo las imágenes de Miqueas y sus sacerdotes le fueron arrebatados por la tribu de Dan. Esto es lo que vamos a encontrar. Ahora Dan, que pasa por la casa de Miqueas, reconocen a este joven levita, arrebatan este ídolo y se llevan consigo. Este va a ser el relato principal. Volvemos enseguida con más de Yarañé en Antiguo Testamento. Desde 2019 la Plaza de San Pedro no presentaba un aspecto semejante. Miles de personas participaron en la ceremonia del Domingo de Ramos, que tras la supresión de las restricciones de la pandemia volvió a llenarse de peregrinos. En la homilía del Papa no faltaron duras alusiones a la guerra. Dijo que en la guerra se clava de nuevo a Jesús en la cruz. Sí, Cristo è ancora una volta inchiodato alla croce delle madri che piangono la morte ingiusta dei mariti e dei figli. È crocifisso nei profughi che fuggono dalle bombe con i bambini in braccio. È crocifisso negli anziani lasciati soli a morire, nei giovani privati di futuro, nei soldati mandati a uccidere i loro fratelli. Cristo è crocifisso lì oggi. Francisco fue más allá durante el rezo del Ángelus, cuando pidió una tregua en Ucrania y que ambas partes negocien la paz. Si ripongano le armi, si inizi una tregua pasquale, ma non per ricaricare le armi e riprendere a combattere. No, una tregua per arrivare alla pace, attraverso un vero negoziato, disposti anche a qualche sacrificio
per il bene della gente. Desde el principio de la ceremonia quedó claro que los problemas de rodilla del Papa marcarán algunos momentos de las celebraciones de la Semana Santa. Por ejemplo, Francisco no participó en la procesión inicial de los Ramos a causa de las molestias, aunque al terminar la misa, el Papa sí que subió al papamóvil e incluso se llegó a levantar para saludar desde ahí a la gente. Estuvo más de 15 minutos subido y llegó hasta Vía della Conciliazione. Fue una de las imágenes de la ceremonia. Desde hacía 2 años que no se veía esta escena. No puede caminar, pero sí enviar ayuda a Ucrania, porque el día anterior el Vaticano anunció que el cardenal Konrad Krajewski, el brazo caritativo del Papa, viajaría por 3ª vez a Ucrania para llevar una segunda ambulancia. Se dice que Jesús subió y bajó estas escaleras antes y después de encontrarse con Poncio Pilato. Cada año miles de personas suben de rodillas estos 28 escalones. Se espera que el flujo de peregrinos retome su curso casi habitual después de que Italia rebajara las restricciones. Por supuesto que fue un momento difícil para todos, pero hemos notado que en las personas que venían a la Scala Santa estaba este deseo grande de contemplar de cerca la pasión de Cristo y de tener presente el dolor de ese momento que vivió y de rezar. El rector de la Scala Santa destaca que entre los grupos también hay colegios que traen a sus alumnos. Es muy hermoso ver una gran cantidad de estudiantes que vienen en una peregrinación a Roma, que toman la Scala Santa como un reto para unirse a la pasión de Jesús. No solo estudiantes. Emilia viene desde Badajoz y es viuda. Es la primera vez que viene a la Scala Santa. Ha subido las escaleras de rodillas. Me he sentido muy unida con Dios a todo lo que viene con la Semana Santa y mirando para el cielo y pensando en mi marido y ya sabéis, en que todo se acabe de esta guerra y que se acabe lo de la pandemia y que podamos vivir en paz todo el mundo, estemos donde estemos. Como Emilia, hay muchas personas que durante la Semana Santa practican esta devoción de subir de rodillas la Scala Santa. Para muchos grupos de peregrinos es incluso una parada obligatoria, aunque no solo han sido ellos quienes la suben de rodillas. Papas como Pío IX la subió así en 1853. El nuevo embajador de Estados Unidos ante la Santa Sede presentó sus cartas credenciales al Papa. El ex senador de Indiana, Joe Donnelly, llevó a su familia al Palacio Apostólico del Vaticano para la ceremonia y vino con regalos para Francisco. Entre ellos, una manta con símbolos de los pueblos originarios de América y un crucifijo con un significado personal para el embajador. The Notre Dame Basilica. This is the original pews, the wood. Thank you. Thank you so much. El Papa le regaló los textos significativos de su pontificado. I love to read. El Papa también regaló rosarios a cada miembro de su delegación y una medalla que conmemora el 9º año de su pontificado. Francisco los bendijo. Después se reunió en privado con el nuevo embajador. Anaís y su familia se despertaron a las 5 de la mañana para conseguir un buen sitio en la audiencia general y poder saludar al Papa. Estábamos en las vallas al lado del pasillo donde pasa el Papa y pusimos a los niños en medio y les pudo tocar la cabeza y les bendijo. Así que estamos muy contentos, muy bendecidos, muy contentos porque hemos esperado mucho tiempo y les hemos explicado a los niños que tenían que estar callados y esperar y se han portado muy bien, estamos muy contentos. También un grupo de alemanes fueron a la audiencia del Papa. Venían vestidos con trajes típicos. Un grupo de panaderos italianos de la panadería Pane in Piazza vinieron a la audiencia y le regalaron al Papa un olivo, el olivo de la paz. Hemos hecho un trabajo de panadería que representa un olivo, el olivo de la paz. Representa que hay un mundo dentro de las ramas con una paloma en la parte superior. Es un signo de la paz. Nos pareció un tema importante en este momento que se está viviendo con la guerra. Por eso también quisimos dar nuestra pequeña señal regalándole esto a su santidad, que no es más que un olivo hecho por nosotros, panaderos. Cada grupo venía por motivos distintos, pero todos querían lo mismo, ver al Papa y recibir su bendición. Han vuelto contentos y agradecidos por haber tenido esta oportunidad. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días
Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Mi vacío y mi dolor cambiaste con tu amor, llenaste todo en mí con tu amor, por tu amor. Tú lo llenas todo, en ti lo tengo todo, nada me falta en ti, Jesús. Tú lo llenas todo, en ti lo tengo todo, nada me falta en ti, Jesús. Mi vacío y mi dolor cambiaste con tu amor. Tú llenaste todo en mí y con tu amor, por tu amor. Pues tú lo llenas todo, en ti lo tengo todo, nada me falta en ti, Jesús. Pues tú lo llenas todo, en ti lo tengo todo, nada me falta en ti, Jesús, 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 nada me falta en ti, Jesús, 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 nada me falta en ti, Jesús. Abrimos nuestro corazón para que lo llenes todo, para que lo llenes todo. Abrimos nuestro corazón
llenas todo, en ti lo tengo todo, nada me falta en ti, Jesús. Me estás llenando con tu presencia y renovando mi interior, lléname de ti. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando con este capítulo 18. Estamos iniciando el tema principal que vamos a encontrar es cómo las imágenes de Miqueas, este hombre que prácticamente, entre comillas, alquiló a un levita, lo tiene con él, lo tiene como sacerdote. Aquí él dice, desde ahora sí que yo voy a tener prosperidad porque tengo a este levita como sacerdote en mi propia casa, en hoy, ¿verdad? Y también sus sacerdotes, estos fueron arrebatados por estos que fueron pasando por la casa de Miqueas. Incluso han reconocido la voz del levita. 5 espías de Dan. La primera oración concluye entonces en el 17, del 7 al 13, así como la oración del 21-25 es una conclusión. Es una conclusión porque dice, en aquel tiempo cada uno hacía lo que quería. En el 21 concluye 21-25. En aquel tiempo no había rey en Israel y cada uno hacía lo que le parecía bien. La traducción dice lo que le parecía bien. En realidad, habla de ella en el hebreo, cada uno oya posea. Cuando hay por y la tendota, hay por lo mandamia, hay por lo movimiento a la orden. Esa es una anarquía total. Y eso es lo que nos está presentando. Ahora, introduce este capítulo 18 como la oración semejante también en el 19:1. Es una introducción siempre. En aquel tiempo no había rey en Israel. Aquí falta algo. Porque también, desde que comenzamos a hablar de los libros históricos, le llamamos así, o los profetas anteriores, la Biblia hebrea lo llama de esa manera, encontramos la promesa de Dios, que es la tercera promesa de este pueblo escogido. Yo voy a elegir y voy a poner reyes al frente. Surgirán reyes de este pueblo elegido. Estamos apuntando entonces hacia la monarquía. Quiere decir que el autor sagrado también aquí está pensando y está elaborando, reelaborando. Estas son glosas, evidentemente, tal vez de la escuela deuteronomista, a pesar de que la escuela deuteronomista critica mucho la cuestión de la monarquía. Por otra parte, hay otro grupo que es a favor de la monarquía y hay otro grupo que es antimonárquica, ¿verdad? De los reyes, porque, oye, esa guay que por culpa de la falta del tendotá, de la falta de dirección, es que nosotros caímos en el exilio. Entonces, la tendotá, nada del rey. Son ellos los culpables que nos llevaron al exilio, ¿verdad? Otros, sin embargo, que aquí están diciendo, aquí tenemos mucha anarquía. Y en una comunidad donde reina anarquía no se puede vivir, no se puede hacer nada. La rey poseante entonces de pagar algunas cositas. Entonces, peando y como hay. No hay una verdadera institución fuerte. La institucionalidad se ha perdido aquí en este libro. Por eso yo digo siempre, nosotros leemos estos libros bíblicos y estamos entendiendo también nuestra propia realidad. Ahora que dice Inayeva, que entramos en el contexto histórico. Pero con Ana, ñamoío, con amba con a peñan de erecobebe, peñan de rogapupe, peñan de netame, ya se que esto mismo se vuelve a repetir. Añadego peña, aquí te está diciendo, no vas a ir, no lleva, coima y mi,
doy como aina, do corremos aina bebé. Apeyay, llamamos una, ya haremos una, apea. Me mandan algo. Bueno, por decir, son cosas. Nos preguntamos si también cada uno hará lo que le parece recto ante sus propios ojos. Si cada uno verdaderamente hará. ¿Y en qué consiste eso? ¿Cómo nosotros podemos saber? Si no hay una dirección, una guía. Como Dan no había logrado conquistar su región asignada, estaba buscando otra región. Su fracaso en la conquista se debió a sus alianzas con los cananeos. Fracaso en la conquista se cedió a sus alianzas con los cananeos. Ahora, la búsqueda de la otra tierra era un rechazo de la distribución divina de la tierra. Rechazo. Entonces, aquí también se le presenta. Este es otro tema importante que no siempre nosotros discutimos o hablamos. Quiere decir que Dios había distribuido la tierra a cada una de las tribus. A Adán le tocó esa tierra, pero sin embargo aquí hay un rechazo. Hay un rechazo de la tribu de Dan hacia este designio de Dios. Bueno, esa es la forma de interpretar, ¿verdad? El autor sagrado está interpretando de esta manera, que veremos después hacia dónde nos conduce. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe, Antiguo Testamento. Amigos de Ñande Yara Ñe, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yara Ñe. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yara Ñe YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yara Ñe Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yara Ñe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yara Ñe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. El sacramento de la confirmación. ¿Qué es este sacramento? Ya dijimos que es un signo ciertamente de algo que nosotros vemos, sacramentum. Por eso la confirmación es un sacramento en el que nosotros confirmamos nuestra fe. Y de cierta manera estamos reafirmando también el camino que nosotros hemos tomado desde nuestro bautismo, en nuestro paso aquí por la tierra. Lo que nosotros nos hemos comprometido con nuestra propia fe. ¿Qué pasa si no confirmo mi fe? Tenemos que recordar, si decíamos que el sacramentum de por sí es ese signo visible, algo que nosotros mostramos.
Por lo tanto, si nosotros no confirmamos nuestra fe, estamos demostrando que tampoco estamos viviendo o estamos en este camino de un compromiso real en nuestra vida cristiana. De cierta manera, nosotros estamos diciendo que no estamos aceptando ese llamado de Dios. De cierta manera, nosotros estamos diciendo que dejamos de lado lo elemental y lo fundamental de nuestra vida cristiana. Confirmar la fe significa comprometerse. Confirmar la fe significa hacer un camino de santidad, porque el Señor Jesús lo que quiere de nosotros es que seamos felices, que nos realicemos. Y eso significa vivir plenamente la confirmación, significa adherirse totalmente al Señor. Una de las preguntas que siempre realizan es: para casarme, Padre, ¿tengo que confirmarme? Si decíamos nosotros que el sacramentum es ese signo que nosotros demostramos porque nos adherimos verdaderamente, es un signo visible, algo que se ve en nuestras actitudes, en nuestra forma de ser. Ciertamente que para llegar al sacramento del matrimonio es importante el haberse ya confirmado, pero ciertamente que no es un requisito obligatorio. Pero si estamos haciendo un camino de fe, tenemos que recordar que Jesús no nos obliga, sino que Jesús nos ofrece. La vida del Evangelio siempre es una buena noticia. Evangelio es una propuesta, la que nosotros libremente aceptamos y nos adherimos a vivir ese camino de fe. Por lo tanto, todo lo que es obligación simplemente no nos lleva a nada. Pero si nosotros queremos hacer también un sacramento del matrimonio, ciertamente que nosotros, antes que nada, tenemos que estar iniciados en nuestra fe. Recordemos que son 3 los sacramentos de la iniciación a la vida cristiana: el bautismo, la Eucaristía y confesión y la confirmación. Estos elementos que nosotros disponemos, estos sacramentos, es decir, aquello que es visible para nuestra vida, nos ayuda para luego tomar las otras decisiones. La decisión principalmente del matrimonio y la decisión también del orden sagrado. Estos son los estados de vida, pero para eso entonces nosotros tenemos que haber confirmado nuestra fe. Tendríamos que nosotros estar en este camino de la fe para tomar opciones libres y sobre todo para hacerlo de acuerdo al proyecto del Señor. ¿Cómo puedo ayudarle a alguien que todavía no se ha confirmado? Es una pregunta también muy importante. Nosotros conocemos seguramente algunos amigos, algunas personas que no se han confirmado. En primer lugar, tenemos que entender, siempre decimos nosotros, explicatio terminorum. El problema es que si nosotros queremos exigir por exigir simplemente algo, hacer por hacer en un sentido ritualista, no vamos a convencer a nadie, ni tampoco le estamos dando el sentido de lo que verdaderamente significa ese sacramento. En realidad, si nosotros queremos ayudar a alguien, en primer lugar, tenemos que reflexionar y entender lo que significa este sacramento de confirmar mi amor a Jesucristo, confirmar mi proceso y mi camino de santidad. Confirmar, es decir, donde yo digo, como propuesta del Evangelio que Jesús me ha dejado, yo confirmo, yo reafirmo, yo me adhiero totalmente y quiero seguir en mi vida cristiana viviendo de acuerdo a esta propuesta de Jesús. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando con el libro de los jueces, la teología del libro de los jueces, capítulo 18.
También vemos aquí cómo la tribu de Dan, que por una parte dentro de estos escritos nos muestra que de cierta manera Dan está rechazando esa tierra que Dios le había dado, que le había asignado. Está buscando otra tierra, aquella que a mí me agrade. Esto es importante que tengamos en cuenta. Pero después también ustedes se van a dar cuenta que va todo unido, porque ahora, decíamos en nuestra introducción, van a pasar por la casa de Miqueas. Capítulo 17 ya hemos leído bien y hemos entendido que Miqueas se ha fabricado su propio ídolo. Y encima también se ha investido a un levita como su propio sacerdote. Y luego, detrás de esto, de nuevo, esa teología que decíamos de la prosperidad, porque y ahora sé que el Señor me hará prosperar. O sea, todo es pro bolsillo. Miqueas, o sea, algo que a él le asegure, algo donde él pueda sentirse, ¿verdad?, con su grupo, estilo un negocio directamente que él está haciendo, ¿verdad? Desde donde él saca réditos para sí mismo, En este sentido hay una frase muy interesante, ¿verdad?, que se repite así, y dentro de la humildad y la sencillez, y dentro de la lógica y la razón también, ¿verdad? Lo que Hechos de los Apóstoles, ¿se acuerdan? Decía uno de ellos, decía directamente, si nosotros nos metemos contra estos hombres, decían, contra los apóstoles, es como meternos a luchar directamente contra Dios. Si es de Dios, esto surgirá, continuará, y entonces no podremos detener nunca la obra de Dios. Pero por otra parte, si esto, en el famoso Oparei, y ellos dicen, y van nombrando, ¿acaso no surgió un fulano de tal, un tal Judas? ¿No? ¿Acaso no surgió otro personaje que se hicieron pasar por Mesías? Bueno, entonces, ¿después en qué quedó? Y quedó en la nada, dice, en la historia nuestra, esto que se hicieron pasar quedó en la nada. Pero si nosotros ahora nos ponemos a pelearnos con esta gente, lo que estamos haciendo, si es de Dios, estamos peleando contra Dios. ¿Quiénes somos nosotros, verdad, para pelearnos contra Dios? Pero si es simplemente de los hombres, esto con el tiempo opata. ¿Por qué? Porque es de los hombres. Porque es simplemente, no sé, como una empresa que ha comenzado alguien que comienza y va hasta cierto punto. Y eso entonces, por eso que uno tiene que también, dentro de la dignidad, de todo lo que significa una lucha, ¿verdad?, por la sociedad, una lucha por la comunidad. Es eso lo que a nosotros nos compete, pero no asumir el papel de dioses, ¿verdad?, el papel de la condena, sino que simplemente mirar desde un aspecto de comunidad. Eso sí es una responsabilidad grande de todo cristiano, una responsabilidad grande de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Y porque tenemos que mostrar cuál es el camino que ayuda a la comunidad, no a separarse, no a dividirse, sino que al contrario, tiene que buscar la unidad. Toda disgregación siempre nos lleva a graves problemas. La disgregación es lo que nos lleva después a la pelea, a la desunión, a la falta entonces de crecimiento de la misma comunidad. La comunidad humana. Recuerden que la Biblia se escribe para la comunidad, se escribe para la humanidad, buscando esa unidad. Entonces, aquí tendremos varios paralelos entre la búsqueda y la conquista del nuevo territorio y la conquista de Canaán por Israel. Pero las semejanzas servirán para poner en relieve los contrastes. Mirar los contrastes. Como Israel, también los danitas de por sí, ellos enviaron espías. Otro elemento, ¿verdad?, que nosotros encontramos en el libro de los Números, en el capítulo 13, nosotros vamos a encontrar que Moisés mismo, ¿verdad?, envía espías para conocer un poco la tierra donde nosotros vamos a ir a quedarnos,
esa tierra que Dios nos ha prometido, que mana leche y miel. Y ahora, esta expresión hebrea que encontramos traducida valiente se refiere a guerreros. Los 5 eran de entre todos ellos, pero provenían solamente de Sorá y de Estaol. Sorá y Estaol, lugar del juez Sansón. Sansón, un verdadero valiente, como se lo muestra a Sansón, es muy interesante, ¿verdad? Parece que Dan no había conquistado mucho más que esta región. El autor habla más sobre lo que pasó en la casa de Miqueas que en todo el resto del viaje de los espías. Entonces, porque el autor sagrado lo que está queriendo resaltar es la situación de la idolatría, ya habíamos dicho. Pero esa idolatría que implica muchas cosas. La creación de un templo, es decir, la falsedad del templo, porque ellos quieren demostrar eso. Recordemos que en la literatura del deuteronomista, el único templo válido es el que está en Jerusalén. Y todos los otros templos, el de Dan, el de Betel y todos los otros templetes que aparecen por ahí, siempre serán falsos. Y por lo tanto nos está queriendo mostrar el origen, desde dónde están surgiendo. Surgen simplemente desde intereses humanos. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Como todos los días viene a nuestro encuentro. Hoy estamos en este martes santo, queridos hermanos. Toda la semana para reflexionar, y que veñan de Pupé, peñan de Ñame, Ñañamindu Ukena, Yaicuaquena, peñan de Yarañe, Ñañemoíquena. Semana Santa, estamos en la semana, Upeaco Ñamoñe, Punuepa, Yepa Domingo de Ramos. Agoan entonces Yagüero Guatajina, Ñajendupe, Iñe, ya esa mi Janguamba, Ebepa Ñande, Ñañe transforma, Miara, Ña cambiana, Tecoepa, Jula Yagüerecoana. Leemos de Isaías, capítulo 49, del 1 al 6. El Señor me llamó. Peñan de Yarañandene, no ñande atoina, iñande oñe janguañande batecobaina. Rejoponaba ese jinare guataparejina, tapare petarae, va eve une, dere yapoin va eve jinara. Escúchenme, islas,
Presten atención, pueblos lejanos. Estaba yo en el vientre y el Señor me llamó. En las entrañas maternas pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada afilada. Me escondió en la sombra de su mano. Me hizo flecha puntiaguda. Me guardó en su aljaba y me dijo: tú eres mi siervo Israel, de quien estoy orgulloso. Opeisha ñande yara ñande noijina lleva apeisha ñande yara o shaka ñande mogo topa ñande yaguatawana. Pero es un amor total, absoluto, abierto, ¿verdad? De Dios que nos quiere y que nos ama justamente. El Señor que nos llama y quiere que seamos felices, pero desde el vientre materno. Todos los profetas reconocen y todos los profetas nos transmiten este mensaje, que el Señor siempre nos ha llamado, que el Señor siempre nos ha amado, que el Señor siempre nos ha regalado el don de la misma vida. Aupea entonces ñande ya esa peana, ya esa mía, ya pamba esa pape ñande yara, hoy cuame ñande te covengo a el hoy cuame ñande. Aupea ya recojaisha la te coveja o me eva ñande, upea ve ñande ñañe piana, allá ya pope y pona mía. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes y nos preparemos seriamente en esta Semana Santa. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¿Qué es el sacramento del bautismo? Este sacramento es el que nos inicia a la vida cristiana. A través del bautismo nosotros entramos a formar parte de la iglesia. Y esa iglesia que es el cuerpo de Cristo, es decir, es la unidad de una comunidad. Entramos a participar de esta gran familia de los hijos de Dios. Una pregunta muy importante que solemos escuchar: ¿es válido bautizarse cuando somos adultos? Claro que sí, es válido y es muy importante después de un proceso en la vida cristiana descubrir que necesitamos entrar y pertenecer a una comunidad. En tiempo de Jesús se bautizaban de adultos. Hoy nuestros padres nos bautizan de niños. ¿Pero por qué? Porque justamente tenemos ese derecho de recibir la cosa más preciada que ellos viven, que ellos tienen. Es como aquel niño que desde pequeñito recibe lo más preciado, en primer lugar, para poder sobrevivir, que es el alimento, que es la comida. Así también cuando nosotros llevamos al niño para que pertenezca y entre a la comunidad, lo estamos alimentando espiritualmente. ¿Por qué yo me tengo que bautizar? Esa es una pregunta muy interesante. ¿Cuál es el motivo por el cual tengo que ir a recibir este sacramento? En primer lugar, recordemos que la palabra sacramentum es una palabra latina que significa el signo visible, algo que nosotros vemos. Y entonces Dios, al crearnos, nos regaló este camino tan importante para que nosotros podamos mostrar durante nuestro paso por la tierra todas las buenas acciones y el regalo que Dios mismo nos ha dado. Como hijos de Dios, nos comprometemos con nuestra propia humanidad, nos comprometemos con nuestra propia comunidad, con esta familia grande en la que nosotros nos encontramos y vivimos. El bautismo es un signo elemental y fundamental de que nosotros nos comprometemos a hacer un proceso de formación y también de ofrecer lo mejor de nosotros mismos que Dios nos ha dado a nuestra propia comunidad. Jesús jamás nos obliga a nada. Jesús lo que hace es llamarnos. Jesús lo que hace es proponernos. Y entonces siempre va a depender de cada uno de nosotros responder a esta llamada, responder a esta propuesta que nos hace el Señor. Jesús se bautizó ciertamente de adulto con San Juan Bautista. Y esto nos está diciendo entonces
que de parte de Jesús hubo un gran deseo de entrar dentro de esta comunidad, de sentirse partícipe de esta comunidad. Y nosotros principalmente decimos que con el bautismo Jesús se hace solidario con la misma comunidad humana. La encarnación ya de por sí significa un Jesús que entra en nuestra historia, y a través del bautismo entonces estamos confirmando este gran deseo de hacer el bien al hombre. Y es eso lo que Jesús a través del bautismo nos ha ofrecido a cada uno de nosotros, su solidaridad y este camino de crecer juntos en el seguimiento de Dios. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñan de Yarañé en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando desde el libro de los jueces. Y ahora entramos en este capítulo 18. Aquí pasan estos personajes, estos espías que son enviados, dice. Por eso los danitas enviaron a 5 hombres, nos dice así del versículo 2 del capítulo 18, de sus clanes. Hombres valientes, guerreros, se dice Oveina, de Zorá y Estaol para recorrer y explorar el país. Este relato habla entonces de esta decisión de los miembros de la tribu de Dan. Recuérdese que Sansón pertenecía a esta tribu. Sansón era de la tribu de Dan, de buscar un territorio donde establecerse. Ellos están buscando ese territorio donde establecerse. El relato, casi en su totalidad, va a mostrar que la conducta de los danitas es un espejo de la conducta de Miqueas. Ladrones, oportunistas, idólatras, y a esta lista se le agregan 2 terribles características: violentos y desalmados. Violentos y desalmados. Miren entonces, partieron de Zorá y Estaol 600 hombres del clan de los danitas, cada uno equipado con armas de guerra. Ellos subieron a acampar cerca de Kiriat Yearim en Judá, y por eso aquel lugar que se encuentra al oeste de Kiriat Yearim se llama hasta el día de hoy Campamento de Dan. De allí pasaron a la montaña de Efraín y llegaron a la casa de Micá. Entonces tomaron la palabra los 5 hombres que habían ido a explorar la región de Lais y dijeron a sus hermanos: ¿saben lo que hay en estas casas? Hay un efod, unos ídolos familiares y una estatua de metal fundido. Ahora vean lo que tienen que hacer. Ellos se acercaron hasta allí, entraron a la casa de Micá, donde estaba el joven levita, y los saludaron. Mientras los 600 hombres armados se quedaban de guardia ante la puerta de entrada, los 5 hombres que habían ido a explorar el país se introdujeron en la casa y tomaron la estatua de metal fundido, el efod y los ídolos familiares. Mientras tanto, el sacerdote permanecía de pie junto a la puerta de entrada con los 600 hombres armados. Al ver que habían entrado en la casa de Micá y habían tomado la estatua de metal fundido, el efod y los ídolos familiares, el sacerdote les dijo: ¿qué están haciendo? Pero ellos replicaron: silencio, no digas una sola palabra y acompáñanos. Tú serás para nosotros un padre y un sacerdote. ¿Qué vale más para ti, ser sacerdote de la casa de un solo hombre o serlo de una tribu y un clan de Israel? El sacerdote se puso muy contento, tomó el efod, los ídolos familiares y la estatua y se incorporó a la tropa. Así reanudaron la marcha y se fueron, luego de poner al frente a las mujeres, los niños, los rebaños y el equipaje. Ya se habían alejado de la casa de Micá cuando éste y sus vecinos dieron la alarma y persiguieron de cerca a los danitas. Como les iban gritando detrás, los danitas se dieron vuelta y preguntaron a Micá: ¿qué te pasa para gritar de esa manera? Él replicó: me quitan a mi Dios
el que yo me hice y se llevan a mi sacerdote. Se van sin dejarme nada y encima me preguntan qué me pasa, pero los danitas respondieron: no nos levantes la voz. De lo contrario, algunos hombres irascibles acometerán contra ustedes y entonces perderán la vida, tú y tu familia. Luego los danitas siguieron su camino y Mica, viendo que eran más fuertes que él, dio la vuelta y se volvió a su casa. Bueno, esta es la narración. ¿Se dan cuenta que aquí detrás de todo esto nos están comentando qué clase de tribu tenemos? Pero no es luego tanto la tribu como tal, sino que cómo es la decisión de llevarse el ídolo, de nuevo robado, de la casa de Mica. Ya fue robado, hecha de plata robada, y así sucesivamente. Sacerdote, investido simplemente porque me gusta, porque yo quiero, por mi propio interés, porque él me dará prosperidad, porque tengo a este levita como sacerdote. Los otros vienen, usurpan. De nuevo es un usurpar. Quiere decir que estamos continuamente de algo que es siempre robado, de alguien que es siempre usurpado, que es conseguido también a la fuerza. Mica ciertamente les persigue y dice: che, ¿dónde? ¿Qué les pasa? ¿Qué te pasa? Ve a la ñana de expresión, ¿qué te pasa? Che, va a ver la lluvia, po. Yo a ver allí, y quente se lo va a ver. Pero ¿qué te pasa, muchacho? Y entonces ellos le responden directamente: ¿cómo es que te pasa? Nosotros que te le llevamos. Pero al otro también, miren, qué interesante la propuesta de nuevo. ¿Qué te gusta más? Le dice, ¿qué te parece más interesante? ¿Que te vayas con nosotros o que te quedes con él? Para toda una tribu. Imagínate, solo ellos estaban 600 ahí, ¿verdad? Solo ellos. Y entonces toda la tribu y todos los demás que van y que acompañan, ¿verdad? Bueno, es muy interesante. Vamos a seguir reflexionando y todo lo que significa también dentro de la teología, porque aquí hay un diálogo, o mejor dicho, una confrontación entre los templos. Recordemos que el templo principal para el autor sagrado siempre será Jerusalén. Es el lugar que Dios ha elegido para manifestarse. Todos los demás, entonces, ya se dan cuenta, son templos más bien y sacerdocios creados por hombres, creados por otras personas, no creados según la voluntad y el deseo de Dios. Qué analogía tan interesante también hoy para nosotros, ¿verdad? Tantos templetes, tantas sectas por ahí, ¿verdad? Creadas, pero con intereses muy humanos, muy egoístas. Nos despedimos por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.